Hola de nuevo, soy Luisa de Argés y hoy hablaremos de la pintura gótica. Definida como una de las expresiones del arte gótico, su aparición se produce unos años más tarde que la arquitectura y la escultura, ya que la transición del románico al gótico se difumina entre los dos periodos. La pintura, al contrario que en otras épocas, entra a formar parte como entidad. El pintor pertenece a una cuadrilla de artistas que forma parte de un equipo y donde se diluye su especialidad. A partir de este periodo gótico es cuando se convierte en artista y se les reconoce creando propia escuela. Alrededor del 1200 empiezan a asomar las pinturas con un estilo más sombrío y emotivo que la pintura románica. El gótico aporta un realismo del que el románico carece y añade además una gran variedad cromática que facilita esta realidad. Las técnicas utilizadas las podemos observar en 4 soportes principales, como son la pintura mural, la pintura sobre tabla, las miniaturas y las vidrieras. Italia es quien a fines del siglo XII marca un estilo propio dentro de la pintura europea que llega hasta finales del siglo XV. La arquitectura gótica implicó que el arte pictórico se reinventara por la desaparición de los muros y la sustitución de estos por vidrieras, con la excepción de Italia, donde la pintura mural seguía siendo el principal medio para la narración histórica. En el gótico se incluyeron grandes iglesias donde el muro desaparece y es sustituido por vidrieras que dan pie a un arte desconocido hasta el momento, que estaba lleno de imaginación y originalidad, llenando de luz los grandes templos. La desaparición de estos muros también impulsó la evolución de la pintura sobre tabla, que terminó adoptando distintas formas en trípticos y polípticos. Se pasó por varios periodos, desde el estilo del Trecento italiano al estilo de la escuela flamenca y el denominado estilo internacional, que unificaba el gótico lineal con el trecentismo y que tuvo una gran difusión por toda Europa. Este progreso culminó también con el desarrollo de los retablos, que consiguió combinar tanto la pintura como la escultura en un solo espacio. Es así como a fines del siglo XIII el elemento más relevante en la decoración de una iglesia pasa a ser el retablo, y tal fue su difusión por toda Europa que incluso llegaron a ocultarse obras pictóricas murales románicas tras las paredes de estos. Podemos encontrar 2 tipos de retablos, los abiertos, que eran los más comunes, y los cerrados, que estaban articulados y puesto que se podían abrir y cerrar y que eran sobre todo muy utilizados por los flamencos. El retablo como elemento artístico tenía una construcción compleja donde participaban desde arquitectos, escultores, pintores, carpinteros, estofaratores, entre otros. Damos pues entonces paso a desgranar lo que es un retablo. El retablo se eleva sobre un zócalo que impide que le llegue la humedad del suelo, que da paso a un nivel inferior llamado predela o bancal que recorre la parte baja del retablo y que suele exponer escenas narrativas sobre un personaje en particular, por ejemplo la vida de un santo o la vida de la Virgen. En una posición más elevada sobre la predela nos encontramos espacios separados entre sí de manera horizontal que se denominan cuerpos o pisos, o vertical que se denominan calles. Los espacios que quedan entre el cruce de cuerpos y calles se denomina casa y es el lugar destinado a ubicar las pinturas o esculturas. En la calle central, en su parte superior, nos encontramos con el denominado ático y todo el conjunto quedaría enmarcado por el denominado guardapolvo o moldura. Estos retablos históricos utilizaban de soporte la tabla, utilizando la técnica del temple, que es la pintura que se elabora con una base aglutinante de huevo o huesos de animales molidos. En cuanto a la temática iconográfica, el cambio de mentalidad que hubo en la Baja Edad Media enriquece la temática en la pintura, donde se busca resaltar los valores humanos, se exaltan los sentimientos y emociones en busca de un naturalismo idealizado, y se trata de representaciones de una belleza natural y sencilla, casi rozando la ingenuidad. Aparecen vidas de santos como mediadores entre Dios y los hombres, siguiendo el patrón de la escultura con la leyenda dorada. La aparición de la orden franciscana promociona el amor a la naturaleza, como promulga su fundador, San Francisco de Asís.
donde los animales son hijos de Dios, como el hombre, y las representaciones del cielo se convierten en jardines floridos, y el infierno siempre se representa, o casi siempre, como un lugar oscuro, plagado de plantas espinosas. Otro tema muy utilizado es la representación del Calvario y de la crucifixión de Cristo, que son imágenes llenas de patetismo y que acentúan el dolor, con la intención de hacer reflexionar al fiel sobre el sufrimiento humano. También, respondiendo a los deseos de los donantes, el mundo de los caballeros aparecen en grandes escenas murales, que siendo también una iconografía muy recurrente. Pero también, como disciplina artística, se dio paso a un nuevo punto muy importante en la pintura, que implicó el progreso del retrato. Los encargos personalizados de la alta sociedad abrió un género hasta entonces no habitual, dándole personalidad e individualización a las imágenes. A continuación nos vamos a adentrar en la pintura italiana del Trecento, con Siena y Florencia como las ciudades principales. Hasta el momento los pintores aún pintaban a la manera griega, como en Bizancio, copiaban de un modelo y lo encuadraban en las diferentes escenas. Pero a partir del siglo XIII esta tendencia se rompe, se inicia un camino hacia la manera italiana, iniciando así una analogía con la literatura y el llamado dolce stile nuovo que promovió Dante. Giotto se convierte en el maestro principal de la escuela de Florencia. Era tal su importancia que sus coetáneos ya lo significaban por ser un gran innovador de la pintura. Se apoyaban otras disciplinas artísticas que conocía plenamente. Su maestro fue Cimabue y aún pintaba este maestro al estilo griego con figuras majestuosas, pero abrió una tendencia al naturalismo con escenas cargadas de dramatismo, que conseguía con esto impresionar al espectador. Esto lo podemos ver como en el ejemplo de La Majestad, donde la figura de la Virgen y el espacio que la rodean pasa a ser lo más importante en la obra de Cimabue. Esta misma tendencia llevó a Giotto a innovar, y donde los Reals lo valoró más sobre el idealismo que pintaba Cimabue, y Giotto metió a la figura con más libertad, con posturas naturales de acuerdo a una realidad. Su estilo era más fresco e inesperado, y adoptó para ello el lenguaje de la escultura, que daba volumen a la figura. Esto lo podemos ver en La Majestad, completamente diferente a la que hizo su maestro Cimabue. Giotto hacía escenas emotivas, creaba imágenes con gente en crisis o bajo presión, se aproximaba más a la espiritualidad del hombre, y este acercamiento ideológico de Giotto lo llevó a la unión con la orden franciscana y el amor a la naturaleza como fuente de bondad divina, con lo que fue llamado para pintar las historias de San Francisco en los murales de la Basílica de Asís. Aquí mostró a un San Francisco íntimo, donde las miradas, movimientos y direcciones rompían con la rigidez bizantina y románica. Le dio una vida al San Francisco y a los personajes que ayudó al renacimiento posterior. Ha habido estudios posteriores en el que dice que en esta historia de San Francisco, de las basílicas de Asís, se ven distintas maneras de pintar, y puede que se atribuya a que tenía un equipo de trabajo con el que elaboraba los frescos, o bien que hubo un cambio en la madurez del pintor en la obra. En Florencia también, en la iglesia de Santa Cruz, pintó al Santo y a los dos Juanes en una obra llena de realismo y donde se podía observar más seguridad en la mano del maestro. No podemos cerrar este capítulo de Giotto sin hablar de la capilla de Scrovegni, que se considera una obra maestra dentro de la historia del arte y además un exponente dentro del arte nuevo. Los personajes eran pintados tal como los vio el artista, incluyó dentro del espacio arquitectura y paisajes,
y las figuras no parecen pegadas dentro del entorno, sino que fluyen con naturalidad en este espacio. Los personajes están vivos, son auténticos, tienen sentimientos y se relacionan entre ellos. Además, las figuras ya aparecen en 3 dimensiones y usan la escultura como base para pintarlas. En definitiva, Giotto se reveló como el pintor que se anticipa a los artistas del Renacimiento y que alcanza una gran fama, siendo llamado de otras ciudades para hacer su propio trabajo. En cuanto a la escuela de Siena, destacamos al pintor Simone Martini, que al contrario que la escuela florentina representa un gótico lineal propio del gótico francés, con escenas bellas pero más detalladas, llenas de color, con figuras delineadas a la perfección. Martini pinta personajes delicados con rostros ovalados y sinuosos, con un cierto amaneramiento, y este ejemplo lo podemos ver en La Maestad, completamente diferente a la de Cimabue o la de Giotto. Obras suyas son también La Anunciación, obra con personajes curvilíneos y suaves ritmos, o el retrato ecuestre de Guidoricio de Fogliano, que utiliza los colores para dar profundidad y perspectiva a una obra, colocando distintos planos a distintas alturas. Para terminar nuestro pequeño viaje por la pintura gótica, mencionaremos la escuela flamenca del siglo XV. Siempre existió dificultad para diferenciar a los representantes de esta escuela porque existe una fina línea entre ubicarlos en el gótico tardío o denominarlos los primeros renacentistas. El renacimiento es un arte que va resurgiendo como un soplo de aire fresco, y desde el siglo XIV Flandes empezó un periodo de esplendor que vino tras el casamiento de la heredera al trono con el duque de Borgoña, que eran grandes amantes del mundo artístico, y se producen los grandes movimientos sociales con el auge de la burguesía urbana, que dio paso a una nueva clase social que se conformaba con ricos comerciantes y banqueros, que requerían de los artistas que escenificaran su estilo de vida, uniéndose así a nobles y cleros que eran los antiguos donantes. El mundo de los burgueses estaba suscrito al mundo privado y para ello requieren obras que se adecuen a su entorno. Así nacen los llamados cuadros de caballetes, que eran transportables. Es en Flandes donde nacen los primeros gremios de pintores y que ayudan a la formación de los artistas, así como a controlar la calidad de las obras. También hay que decir que la escuela flamenca, en detrimento de la técnica del temple, empezó a usar el óleo con bases de aceite y aglutinantes que permitían un secado más lento de la pintura, favoreciendo así las correcciones. Además, presentaba mayor estabilidad y conservación dentro del color. Todas estas condiciones hizo además que Flandes se convirtiera a principios del siglo XV en el centro de la pintura europea. Podemos destacar también, dentro de las características de la pintura flamenca, el uso del dibujo detallado que reproduce muy bien las arrugas, los pelos, las telas. El uso del óleo ayuda al perfeccionamiento con el uso además de distintos aceites como era la linaza o las nueces. Muy importante también fue la preparación de las tablas sobre las que pintaban, con varias capas de estuco, con el animal y uso sobre todo del blanco plomo, que favorece la luminosidad dentro de la obra, con lo que se conseguía además mejorar la veladura en la pintura, superponiendo finísimas capas de pintura, gracias al uso también de pinceles muy precisos que hacían que las pinceladas apenas se notaran. Destacamos también el concepto tridimensional del espacio, que de manera intuitiva, al contrario que los pintores del 480, que utilizaban más las matemáticas para dar esta tridimensionalidad. El espacio lo conciben como una ilusión por la forma de tratar la luz, los reflejos y las sombras, que colocaban además suelos ajedrezados y vigas oblicuas para crear profundidad. Un truco también muy utilizado era colocar un espejo convexo, aumentando de esta manera el espacio dentro de la escena, que además ayudaba al espectador a entrar en la obra.
truco que podemos ver en el famosísimo matrimonio Arnolfini. Una característica muy notable era tratar también los temas religiosos como si fueran la vida cotidiana. Acercaban de esta forma al espectador situando a la Virgen, al niño o santo que rodeaban de objetos cotidianos. Esto podemos verlo en la tabla de San José, trabajando como carpintero, en la obra El tríptico de Merode de Robert Camping. A veces también aparecen, en esta obra lo veremos también, los retratos que era junto a la pintura religiosa, pues los donantes les gustaba aparecer como devoción pagando la obra. Son diversos pintores como los Van Eyck, Robert Camping y Roger van der Weyden los que forman parte de este grupo principal de los primitivos flamencos. En Robert Camping hallamos a uno de los iniciadores de este ciclo de pintores primitivos. Supo utilizar la nueva técnica de óleo para presentar personajes rotundos y fuertes, pero a su vez era realista y sensible, como podemos ver en la obra El retrato de un hombre. Modeló la luz y la sombra de tal manera en composiciones de complejas perspectivas que aplicó sobre todo estas técnicas en las obras religiosas. En el tríptico de Güell, que se conserva en el Prado, distinguimos a una Santa Bárbara en la tabla central que muestra una imagen colocada en un ambiente burgués, acomodado, pero sin ampulosidad. También se distingue en la puerta lateral a Enrique de Güell, que era el donante, arrodillado ante un San Juan Bautista y que nos lleva a una obra cargada de simbolismo. Otro de los representantes, Roger van der Weyden, considerado un pintor que es más minucioso por una técnica depurada, es autor de obras como La Crucifixión o también la famosísima El Defendimiento, un tríptico sobre tabla de la cual conservamos la central en el Museo del Prado en Madrid, y que es una obra con la que consigue plasmar en un espacio limitado una multitud de personajes, encajándolos con una soberbia maestría, ayudado además por el uso del óleo, que dio profundidad y fluidez a los colores, y ya que no hay ninguna perspectiva, sino personajes justapuestos. Pero sin duda alguna, el último gran exponente de la escuela flamenca es Jan van Eyck, cuyos principales o primeros pasos fueron en el arte de las miniaturas, junto a su hermano Huber, que murió prematuramente. Su pintura la podemos definir como conceptual por la gran carga simbólica que contiene, y en ocasiones pasa desapercibido para el espectador porque tiene mucha minuciosidad en los detalles, como legado de su época de miniaturista. Perfecciona las técnicas del óleo añadiendo más aceite a la composición, que le permite dar mayor luminosidad a la obra. Maneja el espacio de una manera tan prodigiosa que resalta la profundidad de la obra, reflejando además de manera naturalista la realidad. Se aleja del punto de fuga de otros autores para buscar el espacio tridimensional. Y de su extensa obra vamos a destacar entre la temática religiosa los retratos con donantes, como pueden ser la Virgen del Canciller Rolling y la Virgen del Canónigo Van der Pell, y siendo dentro de la temática religiosa su obra más importante el políptico de la adoración del Cordero Místico, que realizó para la obra de San Babión de Gante. Conocemos por un documento que lo empezó a realizar su hermano Hubert, pero su muerte prematura hizo que lo acabara Jan, y nos encontramos ante una obra de gran tamaño, pintada al óleo de 12 tablas de roble que al cerrarse muestran 8 tablas más al óleo que cierran el conjunto. Está realizado para mostrarse cerrado, de ahí que las pinturas del exterior, y se abre para ocasiones especiales, mostrando una riqueza cromática perfecta para la sobriedad que tienen las pinturas del exterior. El tema central recoge la redención del hombre por el sacrificio de Jesús, siendo una composición teológica que va desde la anunciación en el exterior hasta la adoración del Cordero en su interior. También aparece en él el donante, que es John Bigg, junto a su esposa, en los paneles exteriores. Su composición muestra retratos, paisajes, naturalezas muertas. Todo lo recoge con un gran detallismo y podemos destacar un Adán y Eva en un desnudo natural sin idealizar. Destacamos también una obra llena de simbolismo, muy al gusto de los flamencos,
Aparecen los lirios como representación de la virginidad de la Virgen, la corona de espina a los pies de Cristo como símbolo del poder celestial sobre el terrenal, o la recogida de la sangre de Cristo en una copa, relacionando la escena con el Santo Grial. En cuanto a la temática profana de Van Eyck, no podemos dejar de ver su obra cumbre, El matrimonio Norfini, que representa a Giovanni Arnolfini y a su esposa en el momento, según el historiador del arte Panofsky, del enlace matrimonial del que es testigo el pintor, aunque exactamente no se puede asegurar este punto. Sí podemos atestiguar que se trata de una de las obras más notables del pintor, que representa una escena costumbrista. Recoge la escena en un dormitorio donde el marido bendice la unión con su esposa, que aparece en avanzado estado de gestación. Las figuras, por el momento tan especial, aparecen representadas en actitud casi erática, proporcionando seriedad a la escena. El autor además utiliza algunos recursos ópticos que proporcionan profundidad a la obra, como son las líneas del suelo, que convergen en un punto. Además, inunda la escena de una luz especial, reflejada de forma sutil, y crea un ambiente cálido de quietud, de tranquilidad. Los objetos que vemos están pintados minuciosamente, la lámpara brilla por la luz exterior de la ventana, los muebles, la ropa, incluso podemos distinguir que hay demasiados objetos, como unos zapatos abandonados en una de las esquinas. En cuanto a la gama cromática, no es muy amplia, pero sí se distribuye de una manera equilibrada, dando austeridad a la obra, aunque parezca lo contrario. El simbolismo aparece de nuevo representado, como vemos ahora en los siguientes detalles. La aparición de una única vela encendida en la lámpara tiene el doble sentido del símbolo de Cristo como testigo matrimonial y la llama del amor. Un perrito que aparece a los pies del matrimonio representa la fidelidad y el amor terrenal. También vemos unos zapatos que representan el vínculo con el suelo sagrado del hogar. Las perlas que cuelgan al lado del espejo. Un espejo que también está decorado con escenas de la pasión. Estas perlas representan la pureza de la Virgen y el vínculo de Cristo con su madre. Las naranjas a los pies de la ventana, que representan la riqueza de la familia, porque las naranjas eran consideradas objetos de lujo en el norte de Europa, pero también representan la fruta prohibida del Edén, ya que en el norte eran llamadas las manzanas de Adán. El respaldo de la silla, que está decorado con la imagen de Santa Margarita, que es además la patrona de los partos y protectora de la fecundidad. El espejo, que no solo recoge las escenas, como decimos, del Vía Crucis, sino que sirve como signo de unión y sacrificio de la vida matrimonial. Además, el espejo refleja la parte posterior de los personajes, donde aparecen además dos personajes más, de los que uno podría ser Van Eyck, ya que sobre el mismo espejo aparece una firma de Van Eyck diciendo que Jan Van Eyck estuvo aquí. Además, estos espejos convexos, que como decíamos era muy popular en la época, sirven para espantar la mala suerte, lo que puede marcar también el espíritu de celebración de un matrimonio feliz. Por último, decir que en las imágenes del matrimonio vemos una actitud de un marido rígido, severo, y de una mujer con actitud de sumisión como signo de rigor. En definitiva, podemos terminar y concluir diciendo que nos encontramos ante una gran obra pictórica del arte flamenco. Espero que os haya gustado este pequeño recorrido por la deslumbrante pintura gótica y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Como siempre, espero que haya sido de utilidad. Gracias.